en su casita, va de camino, en donde quiera que nos esté sintonizando, reciba un caluroso saludo de parte de nuestros hermanos que estamos aquí con nuestro hermano Javier. Somos 8400 Selah. Saludos hasta allá, Guatemala, hermanos. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el estado de California, en el condado de Orange. Somos Elim, Orange County. Y venimos con todo el gusto, hermano, a poder transmitir en esta hora el mensaje de la palabra del Señor. Creemos que ha sido de una gran bendición, hermano, los temas que se han estado dando a través de estos medios. Si usted es primera vez que se conecta, hermano, le instamos a que se conecte en esta transmisión, hermanos, que siempre estamos constantemente dando temáticas que son de gran importancia para nuestro caminar cristiano. Hermanos, hemos estado dando, el último tema que se dieron fueron los dones del Espíritu Santo. En este día, hermano, vamos a hablar a la medida que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a estar desarrollando el tema del fruto del Espíritu Santo, el fruto que el Espíritu Santo obra en nosotros. Es tan importante, hermano, lo que es el fruto del Espíritu Santo, de que venía a mi mente, hermano, un versículo cuando se presentaron unos delante del Señor, hermano, allá que el Señor les dijo que no los conocía. Fíjese, estas personas, hermano, estos hermanos tenían bastantes dones, decían: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicaste en nuestras plazas. El Señor les dijo: no los conocí. Bien tremenda esa palabra, hermanos. No quiere decir que los dones del Espíritu, hermano, no sean importantes. Son importantes los dones del Espíritu cuando van de la mano con el tema que vamos a hablar de hoy, que es el fruto que el mismo Espíritu que da los dones, hermano, hace en nosotros, o nosotros dejamos que trabaje en nuestras vidas, porque es un proceso y vamos a estarlo desarrollando. Mi hermano Javier va a estar dando inicio, hermano, con los puntos importantes que la palabra nos habla acerca de lo que es el fruto y cómo se produce en nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a través de esta transmisión. Amén, mi hermano les comentaba. Esperemos que sea de gran bendición para su vida espiritual. Y hoy vamos a estar desarrollando este hermoso tema según Gálatas 5, 22 y 23, lo que es el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu Santo a la vida de aquel que ha creído en Cristo Jesús, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha reconocido como su único y suficiente Salvador. Porque siguiendo la secuencia del tema, dice: el discípulo es llamado a tener fruto conforme a los propósitos de Dios. Es algo muy importante el llamado en cada uno de nosotros. Dios pide fruto en cada uno de aquellos que ha sido llamado con un propósito específico. Y lo vamos a tratar de explicar un poquito en Juan 15, 16. Dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he designado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidéis al Padre en mi nombre Él lo conceda. Mire, aquí vamos a tocar unos pequeños puntos muy importantes. Mire, mi hermano, tú que me escuchas, cada uno de nosotros, yo le aseguro que mi hermano que está aquí, mi hermano Nehemías, nosotros no buscábamos de Dios. Cada uno de nosotros andábamos conforme a nuestros propios deseos, conforme nosotros queríamos, mas sin embargo, dice la palabra de Dios, sino que Él nos escogió. Dios ya había predestinado este momento, Dios ya había determinado un plan específico para cada uno de nosotros hoy en día. Dice, y nos ha designado para que vayamos y demos buen fruto. ¿Fruto de qué? Primeramente, frutos de labios que confiesen su nombre, primeramente. Lo que dice Gálatas 5, 22 y 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Esos frutos hoy en día, más de alguno tenemos que estar ejerciendo como hijos de Dios. No sé qué lo que Dios le ha dado a usted. Yo sé que lo que Dios me dio a mí. Pero algo muy importante que tenemos que hacer es mantenernos fieles a Cristo. Permanecer en Cristo y en el Espíritu Santo que lleva el fruto en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo
nos ha dado la capacidad, ¿para qué? Para que vayamos y demos buenos frutos. Quizás mucho de nosotros nos cuesta tener amor. Quizás usted puede decir, yo tengo paciencia o me cuesta tener paciencia. Entonces hoy es una bonita tarde para que meditemos cómo verdaderamente o qué es el fruto que anhelamos o qué le queremos dar a mi Señor Jesús. Amén, mi hermano. Amén. Sí, hermano, es bastante importante esto, hermano, de dar fruto. Fíjese que ya teniendo nosotros el Espíritu Santo adentro de nosotros, dejémoslo, hermano, que Él trabaje en nosotros. Porque al principio yo le hacía la comparación de los dones del Espíritu, hermano. Fíjese que los dones son regalos que Él nos da, hermano, sin merecerlo. Él los reparte, dice la palabra de Dios, como Él quiere. Entonces es algo que nosotros cuando venimos a Cristo y somos sellados por su Espíritu Santo, entonces Él reparte dones. ¿Por qué le hago esta comparación? Para que no confundamos lo que son los frutos, hermano. El fruto es, hermano, necesita un proceso para que se pueda ver. Necesita un trabajo en nosotros. Esto es algo, hermano, como los frutos el fruto que el hermano mencionaba del amor, del gozo, de la paciencia, de la bondad. No es algo que le digamos al Espíritu Santo, dame amor, dame paciencia, y automáticamente en ese momento va a llegar, sino que al momento de decirnos que es un fruto, nos está diciendo de que hay una labranza en la tierra, hay un proceso que se debe de llevar, hay un crecimiento, y vamos a la medida que nos sea posible, hermano, a poderle explicar un poco de esto. Porque para que haya fruto, hermano, que es el fruto del Espíritu, que es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros, mire, tenemos que ver, hermano, que hay condiciones, y una de las condiciones para que haya fruto, hermano, es la tierra. La tierra, hermano, que somos nosotros en este caso, o diríamos es nuestro corazón, debe de estar bien preparada. Esa tierra, hermano, para que pueda producir el fruto que el Señor quiere, necesitamos trabajarla. De la mano del Espíritu Santo, hermano, necesitamos que Él nos ayude a trabajar. Y yo le voy a leer, hermano, ese terreno que está en nosotros, que la Biblia, hermano, lo detalla en Mateo 13. Le voy a leer el versículo 19, el 21 y otros dos más adelante, porque ahí nos habla, hermano, a grandes rasgos, nos da a entender cómo está nuestra tierra y qué es lo que debemos de trabajar en ella. Mire, 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta parte de las escrituras, hermano, es la explicación ya de que el Señor dio la parábola del sembrador, y habló el Señor de 4 clases de terreno, hermano. La semilla que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la que cayó en espinos y la que cayó en buena tierra. Sus discípulos se le acercaron al Señor, le dijeron, Señor, explícanos esta parábola. El Señor viene, hermano, y les explica. Y lo primero que les dice es, hermano, la semilla que cayó, dice, junto al camino. La semilla, hermano, es la palabra del Señor. En lo que está diciendo el Señor Jesús es de que en la palabra del Señor no hay fallas. En los 4 terrenos que vamos a ver, las 4 diferentes etapas del terreno que vamos a ver, hermano, la semilla es la palabra. Eso quiere decir, hermano, que no hay fallo, que esta semilla debiera de dar fruto, porque esta semilla es perfecta. Esta semilla es la palabra que viene del cielo, pero la diferencia la hace cómo está el terreno. Fíjese, esta primera parte que nos habla las escrituras dice, hermano, que esta semilla cayó junto al camino. Y esto es, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo sembrado en su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El terreno, hermano, debe de estar labrado a tal medida, hermano, de que cuando la semilla llegue, no cerrarnos. El que no entiende la palabra, hermano, es aquel que dice, es que yo no creo eso. Yo tengo mis propias ideas con respecto a ese versículo. Yo tengo mi propia perspectiva. Entonces la persona misma se cierra y no entiende la palabra, hermano. No deja que el Espíritu le explique. Cuando la persona, hermano, escucha la palabra del Señor y no la entiende, dentro de ella tiene al Espíritu Santo que le puede decir, Espíritu Santo, explícame, porque yo quiero que esta palabra dé el fruto en mí, del fruto por el cual está siendo enviada. Mire, porque el fruto del Espíritu, hermano, es Él quien nos va a ayudar a darlo. Mire, dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra,
al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, otra cosa del por qué no podemos dar fruto, hermano. Muchas veces cuando oímos la palabra, hermano, dice que esta semilla cayó en pedregales. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De que a veces nos dejamos que las aflicciones, hermano, de este mundo, dice, o la persecución por causa de la palabra, hermano, nos haga tropezar. Si usted y yo, hermano, escuchamos la palabra, tenemos años quizás oyéndola, quizás usted diga, ya tengo 1, 2, 3 años, pero siento que no avanzo, siento que no hay fruto. Entonces debemos de ver, hermano, si nuestro terreno no tiene pedregales para que esa palabra pueda dar fruto. Mire, dice que son las aflicciones o la persecución. Podemos poner un ejemplo, hermano, un poquito rápido de qué sería la persecución por causa de la palabra. Sería que le digan, hermano, entonces tú en la iglesia palmeas, tú en la iglesia levantas las manos, ¿cómo te ha de ver de ridículo? Quizás le digan sus familiares en el trabajo. Entonces, cuando siente persecución y no, hermano, deja que esa palabra fructifique, entonces la palabra, hermano, viene y no crece lo suficiente. Cuando usted y yo, hermano, cedemos a esos ataques, cuando usted y yo, hermano, no nos paramos firmes, entonces ese fruto no se da. Mire, tercer fruto, tercer clase de terreno, mire, dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque estamos hablando, hermano, les repito, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto, hermano, debemos de limpiar nuestro terreno, debemos de examinar nuestro corazón. Dice que esta palabra, esta semilla no da fruto, hermano, porque el engaño de las riquezas hacen infructuosa la palabra, no dejan que dé fruto. ¿Qué es eso, hermano? De que usted dio quizás después que tuvimos un encuentro con el Señor, hermano, nos dejamos llevar por el engaño de las riquezas. Vienen y nos ofrecen un trabajo a la hora del servicio. Vienen y nos ofrecen, hermano, más dinero si nos quedamos más horas exactamente a la hora que va a haber palabra del Señor, a la hora que tenemos, hermano, reunión, a la hora que tenemos un servicio. Entonces, ¿qué pasa? No hay fruto en nosotros. La palabra la recibimos con gozo, según el versículo, hermano. La palabra decimos, sí, Señor, amén. Le voy a echar ganas. Sí, Señor, me voy a apartar, me voy a santificar. Pero de repente salimos, hermano, y viene el enemigo y nos presenta, hermano, el engaño de las riquezas. Entonces, hermano, se hace infructuoso esa semilla. Mire, el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, una de las condiciones para poder dar fruto, hermano, es que nuestro terreno esté limpio, es dejar que el Espíritu Santo, hermano, trabaje, procese nuestro terreno, quite esas espinas, quite esas piedras, hermano, que a veces no dejan que la palabra del Señor dé fruto en nosotros. Y nuestro hermano nos va a seguir explicando, hermano, otras características que debemos tener para que podamos, hermano, ese fruto del Espíritu salga y se pueda ver en nosotros. Amén, mi hermano. Creemos por fe lo que dice Mateo 7, 13, 8. Creemos por fe que somos buena tierra que el Señor ha escogido. ¿Por qué? Porque la palabra aquí lo dice en el tema y vamos en lo que estamos tratando de explicar un poquito más claro. Dice, la tierra no es un terreno utilizado ¿como qué? Dice, para paso de animales o personas. No tiene piedras y espinos. Es propicia para sembrar buena semilla. Sabemos que el sembrador, mire, para que me pueda entender mi hermano que me está escuchando, un buen sembrador sabe dónde va a poner la semilla. No va a ser a como caiga la semilla, sino primeramente lo que mi hermano explicaba. Hay que trabajar, aquel que ha trabajado en el campo tiene que remover la tierra, tiene que regar la tierra para que alcance a una humedad profunda. ¿Para qué? Para que esa semilla pueda germinar y pueda salir esa planta y pueda dar ese buen fruto. El sembrador es mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús ha sembrado esa palabra en nuestros corazones.
Mi Cristo Jesús es el sembrador, dice, mi Señor Jesucristo. Y el buen terreno es el discípulo del Señor que ama y guarda la palabra. La buena tierra es el creyente que oye y la entiende y da el fruto y produce el 100 a 100 y a 70 y a 30 por uno. Mira, es un bonito tema para que meditemos qué fruto verdaderamente estamos dándole a Dios. Porque cuando mi Señor venga, lo primero que va a buscar es cuánto fruto estamos dando. Mira el ejemplo que pone mi Señor, la higuera. Un árbol frondoso, un árbol grande, hermoso, pero que cuando Él vino, dice que no estaba dando fruto. Amén. Hoy en nosotros, el día, si nos estamos consagrando, nos estamos apartando para Dios, si estamos dejando que Dios cambie nuestro corazón duro para que esa semilla pueda alcanzar profundidad y pueda germinar esa semilla y podamos vivir conforme la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, yo no le puedo decir que yo estoy dando fruto, que yo estoy caminando como conforme a la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo verdaderamente estamos delante de Dios? Yo puedo decir que estoy bien estando mal. ¿Será que a Dios lo puedo engañar? No, yo me engaño solo. Y entonces vamos a seguir avanzando por el tiempo. Vamos a otra característica que vamos a dar, dice, es número 2, dice, es tener semilla. La semilla es la palabra que sale de la boca de Dios. Hace lo que el Señor quiere y es prosperada en aquello por la cual fue enviada. Isaías 55:11 lo dice. Así será la palabra que sale de la boca, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Mire, quizás, hermano, muchos de nosotros le hemos estado hablando a alguien, quizás al hermano, al vecino, aún a nuestros familiares, la palabra de Dios. Muchos de nosotros quizás ya nos estamos cansando, no, ya le hablé, Señor, no entiende, no quiere buscarte, pero no nos cansemos porque la palabra de Dios, mire, Dios está haciendo algo en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese familiar. ¿Por qué? Porque uno hay que cumplir con llevar la palabra, pero recordemos que la palabra de Dios está haciendo algo, un efecto especial en el corazón de cada uno de aquellos que la oyen. Amén. Y la palabra no regresa vacía. Esta semilla es espíritu y es vida. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo los he hablado son espíritu y son vida, la cual es depositada en el corazón del creyente para que more en abundancia y se utilice para estar enseñando y exhortando continuamente entre unos y otros. Mire, qué hermoso es esta palabra. Mire, a veces muchos de nosotros no hemos entendido este principio. Muchos de nosotros queremos exhortar a un hermano, aún, perdóneme lo que le voy a decir, aún en nuestros propios pensamientos, o duro decirlo, aún en la carne, sino que hay que exhortarlo conforme la palabra de Dios, con amor, con misericordia. ¿Por qué? Colosenses 3:16 dice que habite la palabra de Cristo, habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Tengamos cuidado cómo nos dirigimos o cómo queremos exhortar a un hermano, a un familiar. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente Colosenses. Debe de ser con la palabra de Dios, con himnos, con cánticos nuevos. Si mi hermano puede agregar un poquito más, mi hermano Nehemías. Amén. Sí, hermano, esto es bastante importante, como dice el hermano, el verso que leía dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Entonces, si usted y yo queremos exhortar a alguien o lo vemos que está caminando quizás un poquito desviado o quisiéramos que otras personas creyeran como nosotros creemos, primero que todo, hermano, no es con nuestro carácter, como lo que decía el hermano.
¿Cómo es entonces que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones? Que esa semilla, hermano, esté en abundancia. ¿Y cómo hacemos eso, hermano? Estando en la palabra todos los días, estando aprendiendo, hermano, en la iglesia, hermano, en donde Dios le ha permitido ir, estando llenándonos de esa palabra. ¿Por qué? Así al momento de usted y yo, hermano, abrir nuestra boca, la palabra del Señor dice también que de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces muchas veces, hermano, quizás solo hay juicios nosotros. Si no haces esto, te va a acontecer este juicio. Pero, y si hay palabra en la escritura, hay palabra dura, pero hay que estar, hermanos, convencidos de que está en la escritura lo que estemos diciendo. Mire, que abunden, que esté en abundancia en nuestros corazones con toda sabiduría, mire, amonestándonos unos a otros. Entonces, sí, la palabra nos manda que nos amonestemos, pero, hermano, con toda sabiduría obtenida, hermano, de su palabra. Mire, le voy a leer primera de Juan, dice 2:24, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, que todas las enseñanzas, hermano, que usted y yo hemos oído permanezcan en nosotros, que no nada más las oigamos, hermano, con un oído y como dicen y por el otro, hermano, se nos salgan, sino que esa palabra la tratemos de que se atesore en nosotros y no solamente se atesore, sino que nos preocupemos para que dé fruto esa palabra. Quizás usted diga, hermano, yo no tengo tanta retención en mi mente de versículos, yo no soy como otros hermanos que se la saben de memoria la palabra, pero si usted se sabe 2 o 3 versículos, hermano, que estemos constantemente en eso, hermano, preocupándonos porque dé fruto esa palabra, porque esa palabra, hermano, esté activa en nosotros, y esa palabra que es la semilla, hermano, que dé fruto en nosotros, nos va a ayudar en cualquier momento. Fíjese que cuando el Señor Jesús estuvo en problemas, hermano, cuando el Señor, digamos problemas, cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, lo que le ayudó fue lo que estaba sembrado en su corazón. Usted se recuerda que llegó el enemigo, hermano, a quererle decir, hermano, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan, y él dijo, escrito está. Tenía la palabra en abundancia en su corazón. Mire, que si te postras ante mí, te voy a dar los reinos de este mundo. Escrito está. Si te tiras de aquí, le dijo el enemigo, Dios va a mandar a sus, fíjese que a veces hasta porque el enemigo lo va a atacar hasta con la misma palabra. Le va a enseñar otra, la misma semilla, por decirle así, pero usted va a decir, yo tengo la palabra, la esencia de la palabra en mi corazón, y esa nos va a ayudar, hermano. Por eso es necesario que la palabra de Cristo habite en abundancia, porque aún en los momentos difíciles es de lo que vamos a echar mano. Escrito está, escrito está, escrito está y escrito está. Fueron 4 veces, hermano, que el Señor usó de esa palabra que estaba, hermano, habitando en abundancia en su corazón. Entonces, esto, hermano, debe de estar siempre presente en nosotros, hermano, para que podamos dar fruto. La palabra del Señor. Amén. Por lo que decía mi hermano, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Qué es lo que estamos recibiendo o qué estamos escuchando? Porque claramente la palabra lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué nos estamos llenando día con día? ¿Cuál es el propósito por el cual nos congregamos? ¿Cuál es el propósito por el cual nos consagramos para Dios? Es porque queremos ser mejores hijos de Dios. Por eso el sembrador, cuando siembra literalmente, él tiene fe que cuando él tira la semilla, va a recibir un fruto. Él espera fruto bueno de esa siembra. Así es mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús espera de nosotros frutos. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Será que estamos dando un 30, un 60, un 100 por 1? ¿Cuál es el fruto que usted está dando o cuál es el que yo estoy dando? Por eso, si no estamos dando fruto, es una bonita tarde para que pongamos las albas en remojo, como decías, para que le clamemos a Dios, para que nos ayude a poder dar buenos frutos. Porque dice que la semilla al morir, es decir, se hace rema. Cuando usted recibe la palabra de Dios en su corazón, se nos tiene que hacer rema a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el proceso? Dice que brota, la semilla se siembra, alcanzó una humedad adecuada, alcanzó una profundidad adecuada. ¿Qué es lo que hace? Se fermina.
se germina y después brota la plantita. Crece la espiga y después el grano y llena la espiga. Miren mis hermanos, Marcos 14:27 dice, y se acuesta y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece como él no lo sabe, dice. Número 28, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja y luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Por eso, mire, es para que meditemos hoy cómo verdaderamente será que estamos madurando espiritualmente como hijos de Dios. ¿Será que estamos alcanzando esa madurez espiritual como hijos de Dios? Hoy es para que meditemos. ¿Será, Señor, que te estoy agradando? ¿Será, Señor, que estoy dando buen fruto? Frutos agradables. Mire, una naranja tiene diferentes gajos. Cuando usted, un fruto que es crecido naturalmente, hoy en día le ponen muchas cosas. ¿Para qué? Para que el fruto pueda desarrollarse. Pero cuando usted prueba un fruto jugoso, sabroso, verá que a usted le gusta. Así es mi Señor Jesús. Mira, mi hijo está cambiando. Mira, mi hijo está caminando conforme. Me está agradando. Ese es nuestro deseo como hijos de Dios, el agradarle a Él solamente. Amén. Amén. Dice Juan 15:12, hermano, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Fíjese qué tremendo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces la intención de esta palabra, hermano, si usted ya está empezando a dar fruto, es que esta palabra nos ayude al momento de que nos examinemos, como decía el hermano, para que nos limpie y para que llevemos más fruto. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, mire, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Entonces, aún la palabra, hermano, nos habla de que permanezcamos en Él. Permaneciendo en Él, hermano, no es decir, hermano, yo llevo 50 años en la iglesia, estoy permaneciendo en Él. Es parte, el tiempo, hermano, es parte, la perseverancia en el tiempo es parte, pero también esto quiere decir de que la palabra esté activa en nosotros. Alguien puede tener 1 año y si la palabra está activa, está permaneciendo. 5 años y la palabra activa está permaneciendo. Alguien puede tener 50 años, pero la palabra no está activa, la semilla no está activa, hermano. Ha estado 50 años en la iglesia, pero quizás no ha permanecido. Permanecer es que esa vida de la palabra esté trabajando, esté procesando en nosotros y esos frutos, hermanos, se dejen ver en nuestras vidas. Y este es, hermano, el propósito de estas enseñanzas, que usted y yo podamos dar ese fruto que Él pide de nosotros. Dice, porque separados de mí, dice otro versículo más adelante, nada podéis hacer. Y Dios quiere que no solamente, mire el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces quiere decir que si estamos lejos de Él, hermano, no vamos a dar ningún fruto, hermano, que le agrade a Él, sino que aquí ya nos aclara que nosotros somos esos pámpanos y que Él es esa vid en la que tenemos que estar, hermano. El que permanece en mí, estar en Él, que su palabra, hermano, vaya obrando, y Él en nosotros. Fíjense, por eso hace las dos cosas, hermano, estar nosotros en Él y Él en nosotros, y ese va a ser la vida, hermano, que va a ir, hermano, va a estar en acción esa semilla para que podamos dar no solo fruto, sino que dice mucho fruto. Y esa es la intención de esta palabra, hermano. Voy a dejar al hermano Javier para que vaya terminando y que el Señor le bendiga, hermano, y que esta palabra sea de gran bendición en su corazón. Amén, mis hermanos. Por eso la importancia de permanecer. Lo que mi hermano decía, dice que Él es la vid verdadera. Nosotros hemos sido injertados en ese árbol natural que es mi Cristo. ¿Para qué? Permanecemos fieles, perseverando en el Señor. Él es el que va a dar el crecimiento y el crecimiento lo da mi Señor Jesús. Por eso lo dice 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, dice, pero Dios es el que ha dado o es el que da el crecimiento. Miren, mis hermanos,
Quizás hemos entendido o a través de estos estudios o reconocemos que quizás no estamos creciendo espiritualmente. Meditemos. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos está estancando para poder crecer espiritual? Dice, y los hombres no pueden afanarse para agregar un codo a su altura. ¿Y quién en vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ni prolongar los días de su existencia. Salmos 39:5 para poder avanzar dice, he aquí tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. La planta para crecer tiene que regarse con agua. Figura que es la palabra. Estar plantada junto a corrientes de aguas, que son los 5 ministerios. Efesios 4:11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Mire cómo Dios ha dejado estos 5 ministerios. ¿Para qué? Para capacitar a la iglesia de Cristo, para darle ese crecimiento. Cada uno de estos ministerios tiene su diferente función para capacitarnos. Dios me lo bendiga, mi hermano. Si usted se conectó, gracias por dedicar este momento, su tiempo, que es valioso, pero creemos que es de gran bendición para su vida y para su familia. Dios me lo bendiga.